Y bueno, vamos a nuestro siguiente espacio que es, ya sabe usted, la mesa del más allá. Pues aquí estamos ya listos con nuestros camaradas. Veo la camarada Ana Francis Moore, que está en estos momentos. Camarada, ¿qué sucede con camaradas? usted? Camaradas, buenas tardes. Buenas tardes. Camarado Fernando Rivera Calderón, ¿cómo está usted? Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos desde este lugar, aquí con mi matrushka de Xochitl, la trotskista. Sí, muy bien, camarada. Camarada Horacio Franco, buenas tardes. Ponga su micrófono, doctor Franco. A mí no me da para hablar como ruso, como cubano, no, así como puro, como un bien cubano, así como somos comunistas dos rusos y un cubano, pues. ¿Qué dice que dijo? ¿Qué dice que dijo? Que es cubano porque tiene palmeras atrás, Julio. Exactamente, estoy en La Habana vieja, mi hermano. Yo hablo como cubano todo el tiempo, para que digan que soy comunista. Y no consumista, porque creo que tienen dislexia esto que consumimos, ¿qué consumimos? Comunismo es consumismo lo que tienen ellos. Oye, chico, pero he de decirte que se escucha un poco defectuoso el micrófono y se escucha distante y medio entrecortado. Oh, qué raro, déjame. El internet está muy mal aquí en Cuba. Amigos, tenemos que trabajar en nuestros acentos, la verdad. Sí, ¿qué tal que se nos convirtió en el flautista tropical? Exactamente. Sí. Pero si ya me oyen mejor o no, porque está un poco, está viciado ya. Ok, entonces es que era el cubano que estaba interfiriendo un poquito en mi internet. ¿Qué tenemos que corregir, Ana Francis, de nuestros acentos? ¿Cómo debemos de hacer? Mira, es que siento que el acento es cubano-puertorriqueño. No lo sé. Son sutilezas, ¿no? Mi ruso me parece que suena muy alemán. Bien, bueno. Detalles. Hay que trabajarlo, pero para eso es el virus comunista, Julio, para que lo vayamos asumiendo y cada vez nos vaya saliendo mejor. Yo soy muy feliz con este gorrito que, perdón, olvidé otra vez el nombre, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice, Fernando? ¿Tú te lo sabes seguro? ¿Cómo se llama esta cosa? Tú sí sabes, Julio, ¿cómo se llama esta cosa? Pues gorra. No, pero es que lo pusieron en Twitter y entonces yo lo pedí a alguien y entonces tengo amigos muy babosos y entonces uno me lo prestó. Bueno, pero déjenme decirles que no me voy a quedar atrás yo de ustedes. Vean ustedes lo que tengo también aquí. Wow. No crean que son nada más ustedes. Wow. Tengo Te las pediste a Ángeles y vi cómo te las pasó. Ángeles las trajo, sí, Ángeles las trajo ahorita de volada. Dijo, córrele. Aquí está, mira, pues también una matrushka. Está buenísimo. Ahí está la que sigue. Ahí está. ¿Pero es un personaje en particular, Julio, o es así? Son rusos, son ruskis. Ushkana, me dice Ceci Sotres que nos está escuchando. Ushkana, sí. Sí, Gorbachov. Ushkana, apréndanse esa palabra para nuestro mejoramiento del lenguaje. Ushkana. Para nuestro mejoramiento lingüístico. Bueno, pues también tenemos pues aquí todo y la tradicional. Bueno, pues es que sí nos pegó ya muy duro, Horacio Franco, este asunto de la rusificación. De pronto, pues ya, ¿cómo te pegó a ti la conversión al comunismo súbita y sorpresiva, Horacio? A ver, aquí hay que hablar de algo muy que no se toma en cuenta. O sea, se usa la palabra comunismo solamente para denotar o para hacer notar las fallas o lo negativo de un sistema que ya no existe además en ninguna parte del mundo más que probablemente en Corea del Norte, ¿no? Pero que, y eso con sus veremos, con sus asegúnes, ¿no? El comunismo ya caducó como sistema en el mundo. El hecho de usarlo también así de esa manera es peyorativamente, o de decir desde hace muchos años que Andrés Manuel no se va a llevar a Venezuela o a Cuba o lo que sea, es hablar muy peyorativamente de
no nada más de gobierno, no estoy de acuerdo con mucho como han hecho los países comunistas o socialistas con este sistema, pero de que tuvieron que era una educación precisamente, y no educación nada más en la cuestión de lo que están diciendo ahorita las ultraderechas mexicanas, que son patéticas, ¿no? Pero sí la educación artística, la educación deportiva, la formación de verdaderos profesionales en deporte de primer nivel que ganaban medallas a nivel mundial y que finalmente fueron producto de una educación muy sistemática y con muy buena implementación. La música clásica, la danza clásica cubana o rusa son ejemplos verdaderamente muy meritorios, ¿no? Y aparte también la cuestión deportiva y aparte también o sea, toda la música popular cubana, hombre, la calidad y el nivel de la trova cubana no se puede comparar con nada, es verdaderamente, y lo puedo afirmar con sangre y no me lo negarán, canciones de Silvio Rodríguez, o canciones de Amaury Pérez o de cualquier trovero o trovadora cubana, son impresionantemente de una calidad, no voy a decir superior o mayor o lo que sea, pero son de una grandísima calidad, una cuestión armónica, una cuestión instrumental, una cuestión poética maravillosa. O sea, ¿por qué denostar todo lo que tenga que ver con un sistema que no es como el que tenemos en México, además, y ni se pretende tener un sistema comunista en México? Bien, gracias. Ya nos han puesto aquí muchos, se llama Ushanka, dicen lo que usa. Camarada Ana Francis Moore, ¿qué opina? ¿Cómo le ha llegado a usted, cómo le ha pegado de golpe esa súbita conversión al comunismo? ¿Ya le pegó o todavía no? Ya me pegó, se siente frío, un frío siberiano. No. Y luego, afortunadamente, lo puedo compensar con la menopausia, Julio. Entonces, en términos de temperatura, nos la Ujú, llevamos cachetona. ujú, Fíjate que, pues da para mucha conversación. Ahorita estaba poniendo mucha atención a la conversación que estabas teniendo con Ishtar, ¿no? ujú, Ishtar, ¿no? Es su nombre, ajá. sí. Y claro que leímos hace rato todo el mundo esta larga bueno, esta explicación que dio en las redes sociales y que me pareció muy razonable y muy adecuada. Me sigue sorprendiendo el asunto del fantasma del comunismo, como el susto de los comunistas como niños. Y estoy tratando de recordar en qué materia fue de la maestría, como llevo la maestría despacito, se me va luego el nombre de las materias, en donde me explicaban eh, este concepto de sistema mundo, es decir, que de lo que se tendría que estar hablando mucho, de forma mucho más, o sea, que sería una forma mucho más adecuada de describir política socialmente y sociológicamente el cómo estamos viviendo ahora es cómo funciona este sistema mundo, por medio del cual más o menos el mundo entero comparte un mismo sistema económico. Hay sus expresiones más desiguales y sus expresiones menos desiguales, pero compartimos el mismo sistema económico. Entonces ya es un poquito obsoleto hablar de comunismo, hablar de capitalismo en muchos sentidos, etcétera, sino más bien como hablar de este sistema mundo interconectado que ha generado en la mayor parte de los rincones de la Tierra una gran desigualdad y que solamente aquellos naciones, en los que hay una intervención durísima del Estado, como en los países nórdicos, como en Islandia, estoy pensando, una intervención muy fuerte del Estado para regular todo lo que tiene que ver con el mercado y con la repartición de la riqueza, pues este sistema es mucho menos desigual. Eh, pero me sigue sorprendiendo el asunto de la poca discusión. Y te voy a decir una cosa, Julio, me dolió mucho una persona, me dolió mucho Mónica Garza, por ejemplo, y Mm. sus opiniones por Twitter, porque yo la respeto, la respetaba un montón, porque ha puesto su nombre y su cara para causas que compartimos, porque es consejera de COPRED, el Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, y porque ha sido muy importante para causas como la diversidad que alguien como ella, con su fama, me queda claro que no estoy en sus zapatos, no trabajo en donde ella trabaja. Y todas aquellas personas que venimos ay, del mundo de la actuación y estos medios de cuando sales a veces en televisión, etcétera, pues sabemos
que hay ciertas rudezas ahí y que hay banda que le tiene que entrar a esas rudezas porque no tiene otro medio de vida, es decir, hay gente que tiene que seguir línea, etcétera. Pero pues sí, sí me dolió mi corazón. Esa sí me dolió mi corazón. Me dolió mi pechito, me decepcionó muchísimo. Todos los demás, bueno, eran absolutamente esperados. Y la verdad es que creo que da pie también para esta discusión sabrosa sobre los contenidos. Y te voy a decir dónde se me ilumina mi corazón. Cuando veo estas páginas en donde enseñan la diversidad de familias, yo siempre digo que yo no sé qué vida hubiera tenido si me hubiera enterado 20 años antes de que ser lesbiana no era, de que existía, pues, ¿no? De que se podía, de que no era ilegal, de que no era insano, de que era normal, de que era parte de la diversidad y de que así se podía hacer una familia, etcétera. Me hubieran ahorrado muchísimos años de dolor, un dolor que a la patria no le sirve de nada, pues, ¿no? No aumenta el Producto Interno Bruto que podamos ser incluyentes. Bien. Eso. No, adelante, Ana Francis. No, pues eso, pues, o sea, como mucho, o sea, la pitorrisa ha estado increíble, tener la Ushanka puesta me hace muy feliz. Los memes son inigualables, ¿no? Eso siempre divierte. No decepcionan unas personas, otras pocas personas, pues sí decepcionan, francamente. Y qué bueno que se abra la discusión de una escuela completamente distinta. Comparto con Ishtar este asunto. La última vez que dejé de dar clases en la universidad habrá sido 2017-2018 y yo empezaba mi primera clase o mis primeras clases con la chaviza y les ponía unos ejercicios de matemáticas y les ponía algunos ejercicios de redacción, no importaba cuál fuera la materia, ¿no? Y una vez visto los resultados que eran pavorosos, les decía yo, chamaquis, les tocó crecer en les hacía yo una breve explicación del sistema educativo de los últimos 20 años y les decía, es verdaderamente terrible la educación que les tocó, no saben leer y escribir y no saben sumar y restar. Y eso es básico y se los digo para que nos ayudemos, se ayuden y lo sepan, pues, ¿no? Y para que le entren a toda la preparación que puedan hacer para el ELA, porque es increíble que no logren redactar una idea, pero no es su culpa, pues así ha estado la causa, entonces hay que irlo corrigiendo, ¿no? Bien, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, entre otros de los temas o detalles de estas horas tan complicadas de debate y de polémica, pues está el aparente poderío de una empresa de televisión abierta, de carácter privado, concesionado como es Televisión Azteca, con Ricardo Salinas Pliego convertido en el presunto salvador de México y cruzado contra el comunismo. Y con estos mensajes en la pantalla de Televisión Azteca de libros comunistas y educación comunista y lo que el propio presidente de la República ironizó, aunque a mí deploro luego las disculpas que le dio al propio Alatorre y el tono pues comedido con el cual abordó el asunto el propio presidente de la República, en el sentido de esto, de que bueno, ya nos invadió el comunismo. Pero Fernando Rivera, ¿qué tanto es hoy? ¿Sigue siendo la fuerza de esos medios convencionales, de la televisión abierta? ¿Qué tanta sigue normando la vida pública y estableciendo agenda, Fernando? Bueno, han perdido sin duda mucho rating y han perdido muchos contratos, mis queridos Tovarich, pero de algún modo creo que el negocio que siempre ha tenido los medios privados masivos, en particular esta empresa, pues es usar también estos medios para conseguir publicidad de los gobiernos, tanto federales como estatales. Lo han hecho durante años y su método de trabajo es un poco ver quién no les compra publicidad para pues ahí atacar, ¿no? Hasta que viene ahí la réplica y bueno, ¿cómo le vamos a hacer? En este caso, pues me parece tremendo porque creo que Salinas Pliego, de quien ya hemos hablado mucho en este espacio, pues creo que Salinas Pliego se ha convertido en el máximo representante del materialismo histérico, ¿no? Con esta cruzada, como bien dices, Julio, contra el comunismo,
con argumentos que, pues, verdaderamente trasnochados, venidos. Yo creo que vio Oppenheimer y se inspiró el güey o algo así, porque está como en la Guerra Fría, en tiempos de la ebullición global o del calentamiento global, o sea, está completamente fuera del lugar. Pero además me sorprende que la amenaza que han hecho todos los conductores de TV Azteca como robots, literalmente, repitiendo un discurso al que no le varían ni una coma en cada espacio noticioso, pues es que él diga que quieren convertir a los niños en esclavos de un totalitarismo, cuando los esclavos de un sistema totalitario es el que tienen ahí en TV Azteca, haciendo que todos estos periodistas, y perdón que lo ponga entre comillas, pero es que no puedes ser periodista si tú lees un texto a nombre tuyo, donde estás diciendo lo que piensa tu jefe y respondiendo a los intereses de tu jefe, que vaya que es un señor que pues tiene algunos problemas ahí, como de autoestima y unas cosas muy raras, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que es muy loco ver esto del virus comunista, sobre todo repartido ahí en TV Azteca. Yo siento, me preocupa Javier Alatorre porque siento que ya está en un proceso de convertirse, de madurización, de venezualización de sí mismo, pero sí creo que hay una palabra en ruso que describe a la Fuerza Informativa Azteca, Julio. No sé si tú hablas ruso, pero hay una palabra que describe a la torre y a todo este séquito de lectores de noticias. La palabra en ruso es estorbo. Estorbo. Estorbo, estorbo, estorbo. Estorbos. Son una bola de estorbos Estorbo. que en realidad contribuyen a la desinformación, a una paranoia verdaderamente innecesaria. Y pues lo lamento porque se ve que nunca en su vida conocieron lo que significa el comunismo o las ideas socialistas o el materialismo histórico. Y es que, como dice la canción, Julio, casi todos sabemos querer, pero pocos leemos a Marx. Muy bien, Fernando Rivera Calderón. Ahora, Horacio Franco, Horacio, fíjate, ya Ana Francis se quitó ese gorro porque ha de estar caliente, has de estar ahorita con las ideas calientísimas, Ana Francis. No, Julio, ayer estuvimos en el Teatro de la Ciudad. Uy, ya se fue. Se fue. Se fue. O sea, estaba tan caliente ya con el gorro ese que se fundió y es el virus. Hola, es es el virus del comunismo. Es el virus. Te pegó el virus del comunismo y te saliste. A ver. Exacto. Ayer estuvimos en el Teatro de la Ciudad acompañando a Nora Huerta y la inauguración del número 20 Festival Internacional de Cabaret. Y entonces, claro, pues yo con mi chistazo del gorrito, dije, yo voy a salir con la Ushanka, pues me llevé un abrigo correspondiente, pues, ¿no? Para el look. Y claro, estaba yo vestida 40 minutos antes de que me tocara entrar a escena. Me estaba yo muriendo de calor. Sí, pues ya me imagino. Yo decía, híjole, ¿cómo se combina el comunismo con la menopausia? Dios mío, ilumíname. Pero luego dije, no, pues si soy comunista, ya soy atea. Claro. En fin, estuve teniendo ese tipo de conversaciones conmigo misma. Y conversiones, además. Horacio Franco. También. Sí, la conversión de la televisión abierta, privatizada, bueno, de las épocas de Salinas de Gortari, como es Televisión Azteca, en estas conversiones en los entes salvíficos de la sociedad mexicana. Salinas Pliego casi con una espada flamígera luchando contra el comunismo y diciendo además, hoy lo publicó en un tuit, dice, aquí está la prueba de cómo sí se puede combatir y derrotar al comunismo. Él ya lo derrotó a base de puros tweets, algunos tweets realmente léperos, soeces, y que luego a veces, Ana Francis, Fernando, Horacio, no entiendo por qué nunca ha habido una acción en la cual se denuncie la misoginia, la discriminación y la agresión que mantiene permanentemente, entre otras personas, contra Citlali Hernández, a quien ofende de una manera atroz, irresponsable, grosera, inmunda la actitud de Salinas Pliego, y por otra parte también contra Sabina Berman, entre otros ejemplos. Horacio, ¿cómo ves esas conversiones televisivas salvíficas? Bueno, porque no es el presidente, por eso no hay una acción para demandarlo. Si fuera el presidente, yo lo hubiera demandado a media humanidad. Y porque en realidad, bueno, yo lo que quiero decir en este sentido de Salinas Pliego es que me extraña mucho, y con todo el respeto que merece su persona,
con todo lo que yo lo vi llorar de emoción cuando estaba oyendo a la orquesta ahí en Puebla, de Esperanza Azteca, súper emocionado y todo. ¿Cómo una persona así puede, con esa sensibilidad, diré yo, puede escribir eso que escribió ayer o lo que publica ayer, que se me hace, donde llama HDSPM, ¿no? A ti, a muchos otros, ¿no? Eh, que por cierto, ahorita la audiencia y yo mismo estoy ya viendo qué te va a decir Carolina Rocha el martes, ¿verdad? Va a ser, yo creo que de los martes se platica con Carolina Rocha, va a ser el más visto de toda la historia. Porque queremos ver qué piensa Carolina también. Bueno, Carolina yo la admiro y la quiero y es un hermoso de libro. Pero bueno, aquí lo que me extraña mucho, no me extraña, es que obviamente de lo que poca gente habla es que 2 días antes o un día antes de esto, Andrés Manuel en la conferencia de prensa, pues le preguntaron sobre esta concesión minera que le negó a Salinas Pliego, y aparte el día siguiente creo que hablaron de los no sé cuántos miles de millones de pesos que debe de impuestos. Tal vez esta fue una manera de sacar, de sacar la espada, de desenvainar la espada, pero pues la desenvainas tú solito y no metes a Javier Alatorre y a todos los comunicadores que trabajan contigo, independientemente si piensen como piensen, reaccionen como reaccionen. Esto fue una conflagración, pero de veras hecha y derecha, eh, para, para, para sacar qué, para tirar qué, para tirarle a quién. Pues obviamente el gobierno del presidente, ¿no? El presidente fue muy diplomático, obviamente no quiere más enemigos, como lo dije la semana pasada, igual el ejército, no quiere al ejército en su contra, no quiere que haya segmentos del ejército que se le vayan a revelar, obviamente porque está muy delicado todo, tiene al 99% o el 95% de la prensa en su contra, tiene a gran parte de la población, 30% de la población en su contra y lo odian y lo detestan y lo abominan y lo vomitan así. Es impresionante el odio. Yo recibí hace poquito un mensaje privado, si da tiempo lo voy a mencionar en Twitter, de un pintor, de un dibujante, muy buen pintor que en verdad, o sea, y lo digo porque sé quién es, porque lo conozco y hizo unos dibujos preciosos, mío, es una gente muy sensible, muy buena que me dice en un mensaje privado hasta de lo que me voy a morir por ser un lamehuevos, así lo dijo, hay un lambiscón, y también a nosotros tres, Fernando, Ana Francis y también a ti, Julio. Pero bueno, argumentándole, no quieren reconocer, no quieren ceder, no quieren nada, 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 nada. Entonces, ese porcentaje de la población, más aparte, lo que pueda venir de la televisión comercial, que sí es muy vista todavía, que hay gente que no tiene acceso a internet, o que simplemente nada más para pasar el rato o para desayunar porque no le da la gana oír el radio o no tiene acceso al internet, pone la televisión y oye toda esta sarta de cosas, dices, híjole, o sea, es que sí tiene mucha penetración todavía la televisión comercial, aunque menos, obviamente, aunque seamos muchos los que defendemos medios alternativos como el tuyo, pero pues finalmente hay ahí una cuestión de dolo, de sacar la espada, desenvainar la espada de Salinas Pliego. Y bueno, aquí son dos cosas. También, ya aprovechando el viaje ahorita, son dos cosas lo de la cuestión de los planes de estudio y la educación en México. Una, que la televisión comercial, primero, chatarrizó la cultura y chatarrizó la vida pública, y chatarrizó el teatro, la televisión, toda la cuestión de los espectáculos de una manera espeluznante, espectacular con el neoliberalismo y un poquito antes. Y otra, la segunda, que la educación pública era una educación tecnócrata, que ya lo han analizado hasta el cansancio estos días, una educación tecnócrata dedicada a producir mano de obra barata y sin mentalidad crítica. Más aparte, obviamente, en la clase alta, la educación religiosa, las educaciones en escuelas privadas religiosas, donde finalmente pues, no les afecta nada porque ellos van a seguir siendo como son y no van a tener esa penetración comunista, entre comillas, o socialista, o una visión social más alta entre sus correligionarios o entre sus hijos, lo cual también me parece muy peligroso. Por eso estamos como estamos, por eso esa segmentación social tan grande que hay, que no es una cosa, o no es otra cosa más que un tipo de apartheid como lo había en Sudáfrica, o una sociedad de castas como en la India, pero realmente ahí está la cuestión. Son dos cosas muy mezquinas que se tienen que entender como un fenómeno muy nacional. La manipulación de los medios de comunicación, haciendo un pueblo sin mentalidad crítica, mal alimentado, de mal gusto, con muy mal gusto por las artes, por la cultura, con una pésima
inducción a muchas de las humanidades, de las ciencias, de las artes, por chatarrización de contenido, que una vez, yo les cuento también rápidamente, que una vez estuve con Azcárraga y le mencioné que por qué no modificaban sus contenidos, así, eso fue como por 2010, 2009, se me quedó viendo y me vetaron de Televisa, así de tajo, pues, ¿no? Porque pues, obviamente yo pensaba de idiota que iban a modificar sus contenidos tan pusilánimes y tan terribles, pero bueno, es eso, más aparte una educación tecnocrática total y absolutamente dedicada a producir mano de obra barata sin ser ciudadanos con mentalidad crítica y aparte manipulados y con mal gusto por toda esa chatarrización de la cultura y de las artes y de la educación y de los deportes y de las ciencias y de todo. Bien, Horacio. Fernando Rivera Calderón, ya sé que usted es medio chairo, fifí, esa es la verdad. Bueno, hasta muy peinadito anda usted, que ya han preguntado aquí que por qué está usted tan relamido, tan así. Pero, ¿cómo te iba con los libros de texto, gratuitos o no, de tu infancia? ¿Qué recuerdas de aquella etapa de lecturas? ¿Qué tanto... ¿En qué riesgos estuviste de convertirte a algo, al fascismo, al comunismo, al guadalupanismo? ¿A qué, Fernando Rivera? Estuve muy peligrosamente cerca de convertirme al panismo, pero no cuando leí los libros que repartía la SEP o los libros que me pedían en algunas escuelas particulares cuando fui de niño, pero sobre todo los de la SEP, sino cuando tuve un cambio a una escuela religiosa en la secundaria. Mis Mm. padres me inscribieron a un colegio de hermanos maristas, el Colegio México. Y fue increíble cómo después de llevar toda mi formación académica en la primaria, pues leyendo que Benito Juárez era un héroe de la patria, igual que Miguel Hidalgo, igual que Lázaro Cárdenas, al entrar con los padrecitos maristas, el discurso histórico y los libros que me daban eran completamente lo contrario. Y entonces Hidalgo era un cura borracho y promiscuo, que hizo una sangría sin sentido. Todos los héroes de la Madero era pues un alucinado espiritista, ¿no? Que escuchaba a los espíritus y que no tenía idea, ¿no? Y que era un burgués sin idea de los problemas de este país. Y Villa era un delincuente, igual que Emiliano Zapata. Es decir, la visión de la historia era loquísima, porque además para estos curas, para estos padres, eh, Porfirio Díaz era lo mejor que le había pasado a México, y hablaban de él con un orgullo y pues con una elocuencia y una vehemencia que a mí me sorprendía. Yo agradezco haber vivido este muy raro contraste en mi educación, porque la verdad me permite ver con claridad el problema que estamos viviendo hoy en el debate sobre los libros de texto. Nunca ha habido una educación pública ni privada que no sea política, que no represente una manera, una visión de ver el mundo, una visión política de ver el mundo. Y es tremendo encontrarte con visiones tan manipuladas como las que yo me encontré cuando estudié en una escuela de pensamiento católico conservador. Yo, la verdad es que más allá de las erratas y las cosas que seguramente hay que mejorar en los libros, lo que he platicado con amigos maestros esta semana, maestros, les recomiendo que si quieren abordar un tema que tiene que ver con los libros de texto, busquen a un amigo maestro, no le pregunten a una persona que no tiene idea del tema. Y mis amigos maestros, a quienes quiero y respeto mucho, me han dicho que hay grandes y enormes avances. No se vayan con las copias de páginas tuneadas que vemos en Twitter, donde agarran páginas de libros de texto de cualquier parte del mundo y de cualquier momento, o le tachan o le agregan. Sino vayámonos a lo que son, y yo creo que hay muchas cosas que valorar en términos de lo que aportan estos libros y de lo que no nos enseñaban antes, ni en la escuela ni en nuestras casas, porque esa idea conservadora de la educación, esa idea de querer cuidar a los niños del conocimiento, pues es lo más decimonónico y horrible que podemos dejarles a nuestros hijos y a nuestros niños, como dicen en TV Azteca. Con nuestros niños no. Sí, así es con nuestros niños, ¿no? Bueno, Fernando, todo esto nada más para no decirnos por qué estás peinado así todo para Sí. atrás. Fíjate, debo decir por qué estoy peinado, Julio. Eh, Hubo una persona de Astillero, del público de Astillero, que me mandó un mensaje de voz a mi Instagram sin conocerla,
a decirme amablemente que por respeto al público me peine. Órale. Y yo que me debo a mi público, incluso a las Claro. señoras, incluso a las señoras metiches que se andan cuestionando el pelo de uno, complazco al público. Claro, si a alguien le parece que debo volver a esta maraña salvaje, yo encantado, pero se trata de complacer al público, Julio. Cómo no, muy bien, muy bien. ¿Por quién vota? Órale. ¿Por cuál vota? ¿Por Fernando con el cabello todo así suelto o el cabello bien peinado? ¿Por quién vota? De su opinión y Fernando habrá de cumplir lo que usted, la votación mayoritaria del pueblo. Siempre Exacto. atendiendo al pueblo. Ana Francis Moore, Claro. yo ando bien agripado, bien dicho, Eso te agripado oyes. y demás cosas así. Y todo el mundo me ha mandado 800 recetas de cómo resolverlo. Cúrcuma, limón, ajo, canela, de todo, de todo, de todo. Y no he registrado nadie que me recomiende algún tipo de medicina de farmacia, de medicina de patente, como le llaman, o algo así. Parte de lo que estamos viendo en los libros de texto gratuito es que están mostrando esa diversidad de formas de vida, no solo en la diversidad sexual, en la diversidad cultural, sino también en detalles como esto, porque es el reconocer cómo existen ciertas formas de atender nuestros problemas cotidianos sin recurrir al mercantilismo o al consumismo tradicional. Tú has recurrido también a alternativas filosóficas, medicinales o existenciales, Ana Francis Moore. Por supuesto. Fíjate que esta mañana tuve mi revisión de los ojitos. A mí me operaron los ojitos muy chiquitita por varios problemas, entonces siempre los tengo que estar cuidando muy bien. Y me hicieron un tratamiento para mis lagrimales, etcétera, porque no estaban lubricando bien, un tratamiento de luz pulsada. Y las primeras 2 sesiones del tratamiento me pusieron una como cuchara debajo del párpado para hacerlo y fue Mm. muy rudo. En la tercera sesión, el doctor me dice, hay una posibilidad de que te pongas los gogles y entonces a lo mejor ya no te molesta tanto. Entonces me puso los gogles, se hizo la diferencia. Y fue así de, ¿por qué no me avisaste en la sesión 1 que existía esa posibilidad? Y me dijo, pues es que la verdad es que se hace mejor con el otro, queda un poquito mejor, eh, y pues luego por eso no les decimos. Entonces hoy fui Mm. a mi revisión, eso fue hace unos meses, hoy fui a mi revisión y me dice el otro doctor, ¿cómo le fue con ese tratamiento? Le digo, es mejor con los gogles. Y se lo digo porque para las mujeres, o sea, las mujeres sufrimos mucho en la medicina, mucha crueldad en la medicina. Y nos pasan por encima todo el tiempo y toman decisiones por nosotros todo el tiempo y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, falta toda esa perspectiva despatriarcalizante de los conocimientos, entre ellos la medicina. La partería, por ejemplo, ¿no? eh, que es, pues en el 90% de los casos es la mejor manera de traer una criatura a este mundo, de pasar por este proceso del parto y tal, pues ha sido toda la vida vista, pues así, peluceada y vista feíto, pues, ¿no? En este paradigma político hay una buena parte que le está entrando a reconocer la partería, que además imagínate tú lo mucho que desasolvaría hospitales si se pudiera reconocer y articular el esfuerzo de parteras. En algunos estados se hace, hay muchos ejemplos, etcétera. Y como eso mucho, Julio, es decir, si el mercado es lo que mide todo, si el mercado es lo que determina el camino de las cosas, se toman muchas malas decisiones en función de las personas. Se toman decisiones a veces muy crueles en función de las personas. Entonces, sí, yo soy mucho más de los otros remedios y soy mucho más de buscar la mayor amabilidad para con mi cuerpo y para mi pechito y para mis sentimientos y para mi alma y para mi espíritu. Y sí soy de tecito de jengibre y tal. Y no, claro que también de pronto me compro antigripales y etcétera. Em, pero de pronto mirar las cosas de una forma integral es mucho más lógico, es mucho más amable. O sea, es increíble que los doctores no te expliquen que no haya ese tiempo. Y no te explican porque tienen esta medición de rentabilidad, ¿no? Esta medición de eficiencia.
en donde tienen que atender 15 pacientes por hora, estoy diciendo un número que quizás no es exagerado, ¿no? Entonces, esta tradición de la clínica, de observarte, de cotorrear, de preguntarte cosas, etcétera. Entonces, ya solamente voy con doctores que tienen eh, pues esta responsabilidad, pues, ¿no? Hay mucho que luchar ahí, ¿no? Hay mucho que luchar. Bien, Mm. Ana Francis. Horacio, antes de pedirte tu opinión, déjame compartir esto que nos ha enviado Daniel Robles, nuestro compañero Daniel Robles Aro. Dice, la Secretaría de Educación Pública incluyó los tableros de comunicación alternativa y aumentativa que le propuso el propio Daniel al presidente de la República durante una mañanera de prensa. Dice, en el libro de tercer grado, Nuestros Saberes, en las páginas 64, 65 y 66, tal como lo propuso Daniel, entró ahí. Así es que, bueno, pues francamente es un avance, está contento, feliz de la vida, Daniel Robles Aro. Horacio, pues muchas cosas que yo he ido leyendo, que he ido escuchando. Ahí está lo de los tableros de comunicación, mira lo que propuso precisamente Ujú. Daniel Robles a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, y desde luego al presidente de la República. Horacio, ¿por qué hemos vivido durante tanto tiempo aparentemente silenciados ante los libros de texto gratuito? Que una entrevistada que platicaba con ella, Istar, hace un ratito, decía, pues muchos de ellos eran casi como pantalones de casimir planchado de la época de Cedillo y eran con un tufo al, al prismo, a lo institucionalizado tradicional, y ahí nadie dijo nada, con un montón de errores, además, también, que no los vamos a negar, al menos yo no los niego, en lo que he visto de procesos que son perfectibles en esta edición de los libros de texto. Pero súbitamente se viene todo encima sin reconocer este tipo de avances de inclusión, de diversidad, de muchos temas. Horacio, ¿qué opinas? Bueno, es que todo es perfectible, pero el sistema neoliberal con su educación tecnócrata, como dije hace ratito, estaba destinado a sola una sola cosa. Y aparte de que estaba destinado a una sola cosa, los únicos que hacían escándalo aparente porque incluían educación sexual o cualquier tipo de cosa que les afectara, era ultraderecha, como la de Guanajuato, que en 2009 quema libros, hacen esto que hacen los nazis o los fascistas o el Ku Klux Klan. Entonces, obviamente era una minoría la que protestaba porque, pues, era parte del status quo del pueblo, era parte de la normativa del pueblo. No protestar contra el gobierno porque no tiene caso, porque siempre van a hacer lo que se les pega la gana. Eso era la consigna popular. El gran mérito del gobierno de la 4T es que nos pone a los ciudadanos como peones de un engranaje al cual nunca pertenecimos, en verdad, y que por muy proclives que hayamos sido en nuestras vidas profesionales, si no estábamos casados con la élite del poder o que estaba cercana al poder, pues podíamos vociferar. Yo muchas veces vociferé, cacareé, dije cosas como las que estamos diciendo ahorita y nadie peló nunca nada, porque finalmente no era yo nadie. Hoy todos somos alguien en esta transformación de Andrés Manuel y del gobierno de la 4T, pero y ahorita ya van a ver, vas a poner eso en un individual, seguramente Julio, tu equipo, y me van a llover hasta de lo que no, y me van a escribir como me escribió este amigo dibujante que dice que soy un salamero, lame botas, lame huevos, lo que sea, allá ellos. Pero no es eso, es ver la realidad simplemente. O sea, hay cosas perfectibles, hay cosas falibles en este gobierno. Claro que sí las hay. Y las seguirá viendo en todos los gobiernos del mundo, como los ha habido en todos los gobiernos muy buenos y muy malos, muy mediocres y muy brillantes en toda la historia de la humanidad. La cuestión es que, por ejemplo, hoy a Andrés Manuel se le ocurre, no sé si se la sacó de la manga, pero lo hizo de una manera magistral para todos sus espectadores, de sacar esto que va a pasar desde el martes, desde esta explicación, estas conferencias de prensa de 5 a 7 desde el martes próximo, para explicar los libros de texto, a ver si así ya un poquito, no es callarles la boca, no es callarles la boca, es simplemente ver lo que está pasando. Ahí está, señores, esto y esto y esto es así. Y entonces ha habido una serie de errores, sí, no podría negar que tienen cosas que no nos puedan parecer, que no estén bien, pero que finalmente no se puede comparar ni tantito, en verdad, la manera en la cual se están exponiendo los temas de la vida pública
con la participación de la gente y con la libre, con toda la libertad, desde insultar al presidente, decirle hasta de lo que se va a morir, hasta lo que, mira, que si me insultan a mí tampoco me importa porque los bloqueo o simplemente no los leo, pero finalmente espero que se pongan un poquito a pensar que esa ya no va a ser la manera, ya no va a ser la manera de despersonalizarte o de anonimizarte en Twitter y decir todo lo que está mal, porque aquí también hay bots en este chat, pero pues obviamente si no estás de acuerdo, di por qué y di elementos y presenta pruebas fehacientes como las pruebas económicas que dicen que México está cayendo, que la economía, que no hay empleo, que todo está, o sea, que no hay ningún avance en materia económica, en materia social, en materia de salud. Híjole, en verdad, pues es que no ven, no es que no vean la mañanera, es que no tampoco salen de su burbuja y de su mundo en el cual están enfrascados y de veras de ciegos total y absolutamente. De Salinas Pliego se puede explicar. Ay, a ver, ya me reprocharon que cómo puedo decir que una gente es sensible cuando llora con una. Por eso lo dije. Salinas Pliego me pareció una gente muy sensible cuando estaba llorando con los niños de la Sinfónica, los niños pobres de la Sinfónica que tocaban precioso, pero dices, no me cuadre el audio con el video de una persona que escribe lo que escribe en Twitter o que dice lo que dice, que le hace decir a su gente, desde Javier Alatorre, pasando por todos los que lo dijeron, que los libros van a volvernos comunistas o van a volver a comunistas a los niños o lo que sea, toda esta verdadera serie de patrañas que son patadas de ahogado o desenvainar una espada, como lo dije, para una cuestión económica que le duele mucho seguramente, pues a quién le va a gustar perder 30,000 millones de pesos o 20,000 millones de pesos si es que los tienes, ¿no? Pues no le gusta a nadie, pero está defendiendo y que no le den su concesión de las minas, etcétera, etcétera. Entonces no me cuadra el audio con el video por eso, porque una gente entonces no es sensible, obviamente no fue sensible o lloró de emoción o no sé qué, pero es que no entiendo. El poder del dinero, el poder del poder por sí mismo es terrible y transforma a las gentes en monstruos, ¿no? Bien, Horacio. Mira, por aquí ya hay muchas reacciones de felicitación a Daniel Robles Aro por haber conseguido esta inclusión en su campaña y cruzada de inclusión, pero Julián Falcón dice que se me hace que ya Daniel Robles Aro amarró diputación por representación de grupos vulnerables. Pues no estaría mal, creo que Daniel ha hecho más cosas que nadie desde su silla y desde su situación, con Maura Aro y con su hermana de Daniel ahí trabajando. La verdad, a mí me encantaría, si yo pudiera, yo votaría por Daniel. Bueno. Yo igual. Igual, bueno, pues ya tiene, también, bueno, pues ya tiene aquí varios votos a favor, 4 votos a favor, Daniel, cuando menos. Fernando, dice Horacio Franco, antes no éramos nadie y ahora todos somos algo. A mí se me hace que eso entraña una buena parte de ese cambio cultural que estamos viviendo y que hoy hay una discusión enorme respecto a los libros de texto gratuitos, encontrándoles detalles negativos, errores, pifias, como ha sucedido en otras ocasiones y que, bueno, son perfectibles. Yo luego soy crítico de aspectos que me parecen negativos de este proceso de la llamada cuarta transformación, pero en este tema específico me parece que hay un avance que se busca cambiar, que ese es el cambio cultural, que desde ahí se tiene que impulsar ese tipo de transformaciones. Fernando, ahora, ¿todos somos algo o alguien, Fernando? Pues creo que es por lo que estamos peleando, creo que es por lo que hemos luchado desde muchas trincheras, muchos por ser algo, por ser incluidos, por sentirnos presentes, por tener voz y voto en una sociedad que pues estaba radicalmente desigual y dividida entre quienes tomaban las decisiones, nos decían qué era lo que podíamos saber y qué era lo que no podíamos saber, y los demás. Yo creo que son muchos, ha sido mucha gente la que ha sido parte de esta lucha, desde la comunidad LGBT, pero también desde las personas con algún tipo de enfermedad, desde los enfermos con VIH, desde muchos colectivos estudiantiles, colectivos campesinos, obreros. Esa es la lucha y eso es lo que está ahí presente.
yo recuerdo lo mucho que disfrutaban estas personas que sentían que con sus títulos nobiliarios y en este esquema de meritocracia se la pasan corrigiendo a los demás, ¿no? Y se la pasaban corrigiendo a la persona que trabajaba y que hacía el trabajo doméstico en su casa, diciendo, no, no se dice así, se dice así, y no hables esto, y no hables así. Y es tan increíble ver que en un libro de texto que se va a leer en todo el país, se haga un reconocimiento al habla de cada región y de cada lugar, y que no llegue un erudito a decirte si estás hablando bien o estás hablando mal, porque no es ahí donde se mide, para que no se escandalicen los defensores de la lengua, no es ahí donde se mide y no es desde ahí de donde se mide si el habla es correcta o incorrecta. El habla es mucho más que un tema de corrección o incorrección y es mucho más profundo y mucho más complejo. Y me encanta que en estos libros justamente muchas cosas que les han criticado sus más acérrimos críticos son cosas que celebro porque justo hay un reconocimiento a la diversidad y hay un reconocimiento de la desigualdad y hay un reconocimiento de la infamia y del abuso de poder y de las masacres que se han vivido en este país. Entonces, perdón, señores, pues de eso se trataba, cambiar de régimen. Por eso votamos por este gobierno, para que también los libros reflejaran una visión de la historia que aunque les encabrone, pues corresponde más a lo que hemos vivido la mayoría de los mexicanos y no solo al grupito que ha estado enquistado en el poder durante décadas, al que pertenece y al que se debe Ricardo Salinas Pliego, porque recordemos pues que la fortuna con la que hizo TV Azteca se la prestó Salinas de Gortari, el hermano incómodo, entonces, y que por cierto nunca se la pagó, si no mal recuerdo. Raúl Salinas de Gortari. Raúl Sí, Salinas de Fernando. Gortari. Nunca Ana se la Francis. pagó, ¿a poco? Bueno, Ese pues no ha chisme yo habido. no me lo sabía. Es que, ¿sabes? Le dijo que tenía que pagar los impuestos con el Estado mexicano, que no podía pagárselos ahorita, man. Claro. Préstamo a la palabra, según eso fue un préstamo así de cuates que primero negó el propio Salinas Pliego y luego reconoció que sí se había dado, que era un préstamo en una etapa en la cual era incluso prestigioso tener tratos o negocios con el hermano del presidente de la República, Raúl Salinas de Gortari. Ana Francis, estamos bien filosóficos con Horacio Franco Sí. proponiendo eso de todos somos alguien y luego el discurso incendiario de nuestro tribuno Fernando Rivera Calderón. Ana Francis, ¿cómo ves ese tema de qué es lo que ha ido cambiando y cómo hoy podemos defender y luchar por el contenido de los libros de texto gratuito? ¿A poco antes de veras nos consultaban para ver cuáles eran? Porque ahora lo quieren poner a votación casi. Oigan, Imagínate. consulten, indaguen. Pero ¿cómo ves todo este tema, Ana Francis? Pues me parece un momentazo, Julio. Es decir, se puso bueno, se puso interesante el Uh-huh. momento político. Ya lleva un buen rato, entonces es emocionante. O sea, lo que va a pasar a partir del martes de abiertamente a los ojos de la nación hablar sobre los libros de texto, pues qué mejor pedagogía para el país entero, Julio. Eso es fantástico. Oye, Y es casi como libro por libro, casilla por casilla. exacto, ¿Eh? casilla por casilla. Y eso es buenísimo. Es decir, que toda persona que hace función pública tenga que rendir cuentas, no una vez al año, no una vez al sexenio, Exacto. no por escrito y en una página, sino así de cara a la gente, pues eso es fantástico y es un muy buen ejercicio para que quien puede realmente rendir cuentas, las rinda y que quien no puede, no haga función pública, pues, ¿no? Me parece que es un gran ejercicio. Y luego, por otro, yo no cambio por nada este momento en términos del pensamiento crítico, Julio. Es decir, porque las conversaciones se ponen muy interesantes. Estaba yo pensando en esta idea que se las voy a dejar como inquietud. Hablamos mucho ahora que pasa el juicio de García Luna y todo esto, que queda claro que García Luna es un narcotraficante, etcétera, y que se habla mucho del narcoestado de Felipe Calderón, ¿no? Luego siento que pensamos que entonces Felipe Calderón es un cómplice de narco o un encubridor de narco, etcétera, y hay quien afirma es un narco. Pero cualquiera que ha visto, cualquiera que ha visto una película de malosos sabe que una vez que entras a ese mundo no necesariamente te puedes salir. Entonces, valdría la pena preguntarse, ¿Felipe Calderón sigue siendo un narco? Y si es así, ¿qué cosas está haciendo desde ese lugar? O obedece a, o responde a, o
nada más tantito fue cómplice del narco y más bien sirve a unos otros intereses económicos que tienen que ver con la energía, bla, 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 o sirve a unos intereses económicos políticos que tienen que ver con la ultraderecha, Vox, etcétera, y todas estas fuerzas, o forma parte de, y no es un siervo, sino más bien, ¿me explico? Y en ese sentido, ¿cómo sigue operando y qué hilos mueve? Hace una cosa cada año, que es llamarle a un montón de gente que trabajó para él, para ver cómo estás. Y he sabido que para muchas de esas personas se siente como intimidación. Es decir, se siente como una especie de recordatorio de aquí estoy y trabajaste para mí. Y entonces empecé a pensar en cómo opera eso y en qué momento dejamos de pensar que Felipe Calderón dejó de ser o solo fue narco por un sexenio. Bueno, ese tipo de complejidades hacen falta. Me gusta mucho, por ejemplo, leer, escuchar a Pérez Ricard y los análisis que hace tan complejos de la violencia y etcétera, pues porque sirven mucho para entender. Pero más allá de que a mí me toca por este trabajo entender cosas complejas, que de pronto eso empiece a ser parte de la conversación cotidiana, híjole, pues qué mejor, Julio. Sí, pues sí, qué mejor que ello. Horacio Franco, Horacio, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral determinó emitir medidas cautelares para que el presidente de la República no emita comentarios políticos que puedan afectar en cuestión eh, de presunta violencia de género a Xóchitl Gálvez. El presidente ha dicho que, bueno, que si le ordenan que no haga más comentarios, pues dejará de hacerlos, pero subrayó hoy lo que desde mi punto de vista, y ya lo hemos platicado con Ana Francis, y yo lo he retomado dándole su crédito a Ana Francis, decir, bueno, Ana Francis nos ha dicho, por ejemplo, ¿qué cosa le puedes decir a un político mujer que no le dijeras a un político hombre? Y las críticas que yo veo hacia Xochitl, pues son las críticas a su ejercicio político, a su origen, a la manera como está siendo postulada e impulsada. No veo críticas del presidente de la República a características físicas, personales, privadas de Xóchitl Gálvez. Entonces, ¿cómo ves todo este tema, Horacio Franco? Pues que todo puede ser usado en contra del presidente por politiquería o por simple querer golpearlo o por simple defensa de algo que no se sustenta en nada más que en un fenómeno inflado artificialmente como es la senadora Gálvez, nada más, digo, con conflicto de intereses, con todo lo que ya se ha expuesto y que pues lo que quieren es hacer ver y lo hacen ver para mucha gente al presidente, porque sí lo es, mucho más débil ante las instituciones que no están con él, como el mismo Poder Judicial, el mismo Poder Electoral, como por eso vuelvo a decir, el presidente con más legitimidad en los últimos años y más popularidad, ese es su gran mérito, obviamente, que nadie se lo va a quitar nunca, es López Obrador. Pero ha sido el presidente más débil de todos los que hemos tenido porque no tiene injerencia en ninguno de los otros poderes y porque aparte está como San Sebastián con las flechas así apuntándole todo el tiempo. Es como una suerte de San Sebastián de que la flecha aquí, la flecha del otro lado, del judicial, del legislativo, de donde quiera, del extranjero, de las asociaciones civiles de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, bla, 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 los abogados de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el de los amparos de todos estos abogados, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no está buscando conflicto con el ejército y por eso obviamente también en un momento dado con Salinas Pliego no se le cuadra, pero a mí me da mucho coraje que haya dicho lo que dijo y que haya tratado, por ejemplo, en el momento, no porque después dijo que había sido una discusión interesante, un debate interesante con Ledesma de Rompimiento, o a ti también en un momento dado, o a muchos otros que van y le cuestionan, pues que sabe perfectamente que son periodistas de izquierda que están con él, que en un momento dado, obviamente, sabe de qué lado más que la iguana, pero obviamente me suena raro del artículo 19 también, por ejemplo, de lo que dice de artículo 19, pero bueno, cada quien tiene sus, este, sus visiones y cada quien habla como le va en la feria, el mismo presidente también lo hace, pero en un momento dado, aquí con esta cuestión de no meterse con el Poder Judicial y pues sí, y realmente
El que queda mal, pues es el Poder Judicial, la desconfianza que se tiene. Entonces eso va a hacer pensar a los ciudadanos por quién vamos a votar las próximas elecciones en cuestión de asambleas de representantes o de cámaras, ¿no? De diputados y senadores, para ver si queremos o no una reforma judicial que urge, porque el Poder Judicial en México es un poder en su gran mayoría, pero hay muchas excepciones que conozco y que me consta que están trabajando muy bien, pero la gran mayoría es un poder que está muy contaminado por corrupción. Lo vimos hoy con este magistrado que fue detenido en Jalisco, ¿no? Que ya lo habían dejado libre, bla, bla, bla. O sea, pero no es un caso, son muchos de los que hemos oído hablar en el Poder Judicial o mucha gente que los ha padecido y que obviamente tiene que cambiar, ¿no? Entonces el presidente, obviamente lo que sacó hoy en la mañanera es cierto, o sea, está en lo justo, no es por ser mujer, no tiene nada que ver ser mujer, tienen, o sea, entonces cualquier mujer va a poder hacer cualquier cosa terrible o tremenda de corrupción, de estafas maestras, de robar elecciones, como yo, el Bester Gordillo, o de lo que sea. Y entonces, si no lo puedes decir ni señalar, entonces eres misógino, pues entonces vamos a ver, cuando nos insulten a los hombres, entonces son misándricas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? No tiene nada que ver ni el sexo, ni la orientación sexual, ni tus preferencias, ni tu religión, ni nada. O sea, si los que usan Sí. eso para hacer politiquería o para denostar a alguien o para limitar la libertad de expresión de alguien, es que están verdaderamente Sí. enfermos. Bien, Horacio. Bueno, pues ha llegado el momento de decirle adiós a Canal 22. Muchas gracias, que repite nuestro programa hoy en la noche. Fernando Rivera Calderón, todo el mundo pidiendo que se asome Perrucho. Ándale, muy bien, Adiós. todos aquí puestos y más que puestos con todo. Bien, Nuestras pues monerías. sí, con nuestras monerías. Bueno, pues vamos a cerrar, por favor, Fernando Rivera Calderón, postrecito, por favor. Ay, bueno, pues no quería dejar de mencionar en medio de todo esto, esta campaña loca de TV Azteca y eso, los comentarios del dirigente del PAN, Marquitito Cortés, que sugiere ante los que no les guste en estos libros y que estén en desacuerdo con sus contenidos, no solo que no los lean o que no se los den a sus hijos, sino que les arranquen las páginas y ya, no sé si dijo que los quemen, pero prácticamente era el camino que llevaba su pensamiento, siempre censor, torquemadísimo, y bueno, pues no quiero dejar de mencionarlo, porque para todos los que se compran el discurso de que el PAN es un partido que está con lo moderno, con el progreso, con la avanzada tecnológica, pues la verdad es que tienen ideas como pues literalmente de la época colonial, y arrancarle las páginas a un libro nunca será una buena idea, incluso aunque sea un libro malo. Mejor regálenselo a alguien que lo pueda valorar, pero no hagan eso, por favor. Oye, todo mundo está ahorita con que, bueno, no es esa, bien por Perrucho, hermoso Perrucho, de todo ahí. O sea que Perucho está rompiendo récord así es que Rompiendo las saludes ya, redes. rompiendo las redes. Ana Francis, postrecito, por favor. Yo les tengo dos invitaciones. La primera es que mañana en el Domo Verde de la CTM 6, acá en Coyoacán, va a haber un bailongo especial con la orquesta de música de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es la otra postal. Bueno, primero si quieren esta. Sí, esta. Qué chulo verano, que es una cosa que estamos haciendo. Y entonces mañana hay bailongo en el Domo Verde de la CTM 6 a partir de las 5 de la tarde, bailongo, para que pase la gente a divertirse. La Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene un montón de músicas y músicos y tienen un mariachi increíble. Ya me tocó una vez cantar con ellos hace años. Tienen una orquesta tropical increíble, danzonera, y tienen una orquesta infantil que acaban de estrenar que todavía no la escucho de cosas infantiles, pero bueno, pues eso, vamos a estar como saliendo de aquí a que termine el año con las orquestas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, etcétera, y llevando bailongos en Coyoacán y otras cosas. Y la segunda es ahora sí la otra postal. Y aquí mi mensaje comunista: lesbianas de Coajimalpa, uníos, porque las invito a que vengan a la Luna de Coajimalpa, que está en Avenida José María Castorena 187, de 3 a 6, que hemos estado yendo a las lunas de la Ciudad de México, que son estos centros de atención para mujeres,
Y hemos hecho una capacitación a las lunas para que mejoren un poquito en la perspectiva para atención de poblaciones lesbianas, bisexuales, trans. Y pues invitamos a las lesbianas de por ahí a que vengan a su luna y a que la conozcan y que disfruten de todos los servicios. Así que esas 2 actividades para el día de mañana. Muy bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, postrecito, por favor. Pues no, nada más quiero volver a decir de que en esta mesa nos llamó un usuario aquí, la mesa de los paleritos, así, paleritos, que se oye bonito, palerito. ¿Eres palerito? Nos echamos un palerito, ¿no? Pero bueno, en fin, en fin, en fin. En fin, no, señor, mire, está equivocado. O sea, mire, no nos vean, no nos oigan si quiere que somos paleros. No, no es ser palero, es ser realista y tener. O sea, nosotros ponemos, y sobre todo Julio, que tiene el programa toda esta semana, pone siempre los actos de gobierno en una tela de juicio, en un balance muy real, como periodista realmente serio y crítico que es, no va a decir sí a todo, pero en un momento dado podemos también nosotros decir sí a mucho, sí a lo que están haciendo, porque según aquí hay gente que dice que, no, que esto es un caos y un desastre, este país y lo que sea. Pero no lo es tampoco, porque tampoco lo fue en secciones pasadas cuando en las apariencias funcionaba, era un país funcionalmente disfuncional, lo llamaría yo, que en un momento dado, pues sí, funcionaba porque había una máquina que con una inercia del prismo de los 50, 60 venía arrastrándose solito, pero que era tal saqueo, que era tal todo, que no terminaban de construir nada, que Calderón hizo su barda en vez de la refinería y que se hicieron hospitales sin terminar, que todo fue, de veras fue un fracaso y que todo esto iba a un fracaso a pique, pues, ¿no? Y hoy por hoy lo está empezando a rescatar, yo digo que ya lo rescataron, que se acabó la violencia, no digo, lo estoy diciendo hace ratito, pues que la gente no se da cuenta, ¿no? De que sí, el ejército, no estamos yo no estoy nada de acuerdo con el hermetismo del ejército, pero pues obviamente son cosas que tienen que ir cambiando poco a poco, pero ahorita se está sembrando los fundamentos de un cambio que puede tardar 12 o 18 años en llegar, ¿no? No va a llegar en 6 años, ni lo sueñen, ni lo soñemos, ni lo pensemos, pero este es el principio de algo que el siguiente presidente o presidenta lo tiene que continuar, que es lo que esperamos, nada más, o sea, y luego dicen que no, mis palabras están llenas de odio, como que si yo critico el odio de la oposición, no, porque yo nunca escribo con odio a nadie, yo simplemente estoy poniendo en tela de juicio también en un escaparate, que es que me dejan muy amablemente como ciudadano, tú y todo tu equipo, Julio, debe expresarme, pero no es ningún odio, simplemente lo que quise tener, como se ha dicho muchas veces, lo que muchos ciudadanos de izquierda quisimos tener en 40 o 50 años, lo estamos teniendo ahorita. ¿Y por qué lo vamos a denostar? ¿Por qué lo vamos a tirar a la basura? Porque no funcionan unas cuantas cosas, pero la mayoría sí está funcionando de una manera más o menos orgánica y ordenada. Pues no, evidentemente no, pero que no es odio, no Claro. es nada. No, a mí no me interesa nada. Ah, que porque además Ana Francis, Fernando y yo recibimos, ay, tú también, Julio, recibimos muchísimo dinero, pues que me lo demuestren, nos lo demuestren que recibimos dinero del Estado para poder estar Claro, aquí en la mesa charlando contigo. Pues no, claro. no se ciclen en su odio o en sus suposiciones, porque los supositorios, pues ya sabes por dónde hay que ponerlos, ¿verdad? ¿Cómo Así acabamos es. hablando de supositorios? ¿Qué pasó? Pues De sí. suposiciones y supositorios y supones y de todo. Camaradas, concentración. Sí, sí, por favor, Bueno, mi no, hermano, no. yo tengo que tomar la guagua a las 4 de la tarde. A las 4 de Así la que ya, tarde. ahora sí ya me entendí el cubano, ¿no? El cubano al principio estaba todo por... Yo estaba acá atrás. Que está acá atrás, Mira, dice, que fíjate está acá cómo atrás. Estaba... el acento cubano sí es anticapitalista porque habla como cubano y se le arruinan los audífonos. Así es, Está acá, así es. Fíjate qué exactamente. curioso. La tecnología Pero, lo censura. pero Así ahora es. voy a hablar como ruso, como cámara ruso. El acento ruso es muy bonito, el acento bonito, bonito acento ruso, muy fino, muy bonito. Así, el acento ruso. Bueno, pues así seguimos. Bueno, Así muy se bien. pudo, Así nuestro se pudo, ruso, así es. Julio. Así es. Camaradas, muchas gracias. Nos vemos próximamente. Estamos en contacto. Gracias por esta mesa del más allá. Hasta pronto. Adiós.